El Señor Jesús bendiga sus vidas. Qué privilegio tengo de poder hablar la palabra, pero también la Biblia dice que bienaventurado el que oye las palabras del Señor. Así que hoy gozamos todos de esta gran bendición del poder disfrutar de las Sagradas Escrituras. Hoy voy a hablar de un personaje muy especial que tiene unas cualidades dignas de imitar. Me refiero a Juan el Bautista. Nos lo habla parte de los evangelios, pero yo quiero basarme en el Evangelio según Marcos, el capítulo 1. Nos dice la Biblia ahí en el versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Así que hablemos de estas cualidades. En especial son 4 que quiero resaltar en esta hora. Primero veamos que el nacimiento de Juan fue milagroso, fue prodigioso. Mientras su padre Zacarías ministraba en el ministerio del sacerdocio en el templo, dice la palabra que se le presentó el ángel Gabriel y le habló sobre el nacimiento de Juan. Zacarías no creyó, quedó mudo, vino a hablar hasta el nacimiento de Juan, pero ahí Dios le da el nombre. Así que el nombre de Juan, que significa don de Dios, fue un nombre dado por Dios. Juan fue nombrado por Dios. Dios mismo le ha puesto el nombre. La misión de este profeta. A la verdad que el ministerio de Juan fue relativamente breve, su vida también, pero la misión de él lo convierte en uno de los hombres más importantes de la Biblia. Jesús habló de él, que de los nacidos de mujer no habría otro más importante que Juan el Bautista. Que Juan el Bautista era el hombre más grande de todos los hombres, de todos los profetas del Antiguo Testamento, aún más que Elías. Porque aquí hay unas cualidades que no tenía Elías, pero que las tiene Juan. Pero que para Dios eso es importante. Así que Jesús dice, de los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. Pero veamos entonces a qué se refiere Jesús cuando habla de esta grandeza de él. ¿Qué es lo que lo hace grande a Juan? En primer lugar, que él es el precursor. Él fue el enviado por Dios para preparar el camino del Maestro, para introducir a Jesús a la nación de Israel. Claro, la nación de Israel no le creyó, pero él fue el enviado para preparar el camino. Hay algo que destaca en la vida de él y es su humildad. Le preguntaron a él que si él era el Cristo y él dijo, no soy. ¿Quién eres entonces? Dinos quién eres. Cualquier persona con este llamado que no tenga sus pies sobre la tierra se hubiera presentado como el más grande de los profetas, con la misión más especial, con cierto grado de altivez, de orgullo o de ego. Pero no fue así. Cuando le dijeron, dinos quién eres para responder a los que nos han enviado, ¿cómo te haces llamar? Él dijo, yo soy una voz que clama en el desierto. Así se define él, así, porque eso era una voz que venía preparando el camino del Señor, anunciando que el reino de Dios, que era Jesús, se acercaba. Él entendía claro su misión. Hay otro pasaje donde nosotros vemos la humildad de él. Cuando él sabe que su tiempo se le ha terminado, él dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca, refiriéndose a Jesús. Y en tercer lugar, vemos también que cuando ya él está preso,
que sus discípulos fueron para confirmar que aquel de quien él había hablado, a quien había presentado, era el Mesías, pues en la cárcel tenía poco de duda. Cuando vienen los mensajeros, le dicen todo, le cuentan todo lo que habían visto y oído de Jesús. Entonces él les dice a sus discípulos que sigan a Jesús, que sigan a él. Eso se llama humildad. También vemos otra virtud, otra cualidad de estas 4 que quiero mencionar, era la valentía de Juan el Bautista. Era más difícil confrontar a los fariseos y a los escribas que a un ejército de soldados. Y él los enfrentó. Cuando vienen ellos para ser bautizados, les dice: generación de víboras. ¿Quién les mostró, quién les enseñó el camino de la verdad? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Sí, también dijo: díganle a esta zorra, refiriéndose a Herodes. Pero él dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le señaló su adulterio. Eso le ocasionó la muerte a Juan el Bautista, porque la esposa de Herodías, que era la mujer del hermano de Herodes, se enojó, le guardó resentimiento, le guardó rencor, y cuando tuvo la oportunidad se vengó. Porque cuando Juan estaba preso, dice que la hija de Herodías, que era la mujer de Herodes, bailó un baile sensual delante de Herodes, el cual le ofreció la mitad de su reino a la muchacha. Y esta muchacha fue y consultó a la madre, porque él le había ofrecido la mitad de su reino, para ver qué era lo que le pedía a Herodes. Y la mujer malvada, sanguinaria y vengativa le pide que le entregue en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El costo de predicar la palabra y decir la verdad. Le dijo la verdad a Herodes. Así que esta segunda cualidad que vemos en Juan era la valentía. Ese era un hombre de Dios. En tercer lugar vemos su justicia. Vivía apartado. No debemos ignorar o pasar por alto que cualquier persona podía congraciarse con Herodes, o podía congraciarse con los escribas y los fariseos. Podía congraciarse para caerles bien. Hay quienes pierden su enfoque por querer agradar a los demás, por querer agradar a los grandes, a la gente, para simpatizar con todos, pero nos olvidamos de que el Señor nos ha enviado a predicar el mensaje, a predicar la palabra, y eso es lo que debemos hacer, siempre con la guianza de Dios, siempre con la autoridad de Dios, en el tiempo de Dios, siempre con la intención de edificar, no de destruir a nadie, pero estamos llamados a decir la verdad. Así que tenemos que tomar en cuenta cuál es nuestro llamado. Él podía haberse vendido. Hay quienes se vendieron y hay quienes hoy se venden. Se corrompen sus vidas, corrompen sus ministerios por congraciarse con los demás. Él prefirió, conociendo la maldad, porque Jesús dijo que el pueblo asentado en sombra de muerte, de valle de sombra y de muerte, o sea que cuando Jesús vino y en el tiempo que vivió Juan el Bautista, moralmente el pueblo estaba corrompido, estaban perdidos. Él prefirió, porque era desde la cabeza, desde el rey, estaban corrompidos. Así que él prefirió apartarse. Dice que prefirió vivir en el desierto. Y ahí es que dice la palabra que salían a él para ser bautizados por él. Y él los mandaba a todos a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Así que era un hombre justo, tercera cualidad de este hombre de Dios.
Y la última, la cuarta, era la fe de él. Porque él decía que él no era digno de desatar encorvado la correa del calzado del Señor, que detrás de él, dice, venía uno más poderoso que él. Él tenía fe porque él no conocía a Jesús. Nunca lo había visto, pero se le dijo a él que sobre aquel, sobre el cual él viera descender el Espíritu Santo como paloma, ese era. Y cuando él ve, porque él cree, cuando él ve que el Espíritu Santo descendió como paloma, en forma de paloma sobre Jesús, él creyó que él era. Y por eso cuando lo ve venir la segunda vez, le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía una gran certeza porque lo hablaba de él sin conocerlo, predicaba de él sin conocerlo. Era un hombre que había creído, seguro que la madre le había hablado acerca de su llamado, seguro que le había hablado porque era un hombre que tenía un voto nazareo, tenía que estar separado, su madre tenía que haberle dicho cuál era la misión de él en la tierra. Es algo que no se nos puede olvidar, la misión que tenemos en la tierra, para qué vivimos, para qué existimos, por qué hacemos lo que hacemos. Todo es con un propósito. Todos tenemos una misión, todos tenemos un propósito en la tierra. Él tenía el suyo, no podía olvidarse y tenía que creer en ese llamado. Y en su momento hizo su aparición para enfrentar a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, al rey Herodes, a todos aquellos que podían oponerse a su mensaje. Pero como hombre de fe, creyendo, porque la fe da valor, la fe da seguridad, la fe le da convicciones para predicar. Y por eso este hombre hablaba así del Señor Jesucristo. Decía que él bautizaba en aguas, pero que Jesús vendría bautizando con Espíritu Santo y fuego. Que él predicaba, él dice ahí: yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El mensaje de él era un mensaje de arrepentimiento. Hoy poco se habla el mensaje de arrepentimiento. Se reclutan las personas para llevarlas a la iglesia, se les convence de alguna forma para que se queden en la iglesia, pero no se predica el mensaje de arrepentimiento. Que se aparten, que confiesen sus pecados y que se aparten de sus pecados para que alcancen la salvación del alma. Él fue el primer predicador de la gracia, Juan el Bautista. El hombre que vino para presentar a Jesús y predicar el evangelio, hablar de las buenas nuevas. Él predicó a Jesús. Predicó a Jesús como el Salvador. Predicó a Jesús como el Mesías, porque era el enviado para este propósito. Estas son las 4 cualidades que podemos hoy apreciar de Juan el Bautista. Un hombre de Dios, un hombre simple, un hombre humilde, un hombre valiente, un hombre que no temió enfrentarse a Herodes, un hombre que tenía fe, un hombre de Dios, que vino para cumplir un llamado. Este es Juan el Bautista. Imitemos lo bueno de los hombres de Dios. Dios les bendiga a todos y espero que esta palabra sea de enseñanza y de edificación y de inspiración para todos, como lo es para mí también. Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego que bendigas a todo el que la oye. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Trae salvación a los perdidos. Trae sanidad a los enfermos. Amén. Gracias, Señor.